Entre abril y mayo de 2017 estamos asistiendo a una repetición del patrón que ya tuvo lugar a marzo de 2014, en el cual se produjo un intento de derrocamiento del gobierno legítimo y democrático de la Revolución Bolivariana. En aquella ocasión, el líder opositor del partido de extrema derecha, Leopoldo López, hizo un llamamiento desde la ciudad de Miami hacia lo que tenía que ser la operación La Salida, es decir, echar o derrocar al gobierno de la revolución y volver a la etapa previa, es decir, desmantelar las conquistas del pueblo bolivariano. En esta ocasión estamos ante un patrón similar, puesto que se basa en las guarimbas, se basa en los bloqueos de calles, en la destrucción de todo lo que representa las instituciones, de todo lo que representan los símbolos de esta revolución, y hemos llegado hasta a un momento de confrontación en el cual este patrón de violencia, es decir, de carácter no democrático, se está viendo de una manera muy flagrante, en lo cual tenemos una especie de disociación entre el discurso de los grandes medios dominantes, en particular en países occidentales, en el cual se está presentando a esta oposición como siendo perfectamente demócratas, mientras que en la realidad no existe ninguna voluntad de diálogo, no existe ninguna voluntad de llegar al poder por vías democráticas, sino que hay un claro llamamiento hacia una estrategia violenta, una estrategia de destrucción y de derrocamiento por todas las vías. Esto se materializa de manera muy visible en las alianzas a nivel regional y con los gobiernos de derecha, en particular de la Triple Alianza, con Argentina, Brasil y Paraguay, también a nivel de la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos, que es una vieja organización bajo el patronazgo de Estados Unidos, que siempre tuvo por objetivo luchar contra la influencia de Cuba en la región, es decir, contra la influencia de las ideas revolucionarias, bajo el pretexto del anticomunismo, puesto que sabemos que la OEA fue cómplice de una serie de golpes de Estado llevados a cabo bajo el apoyo y el financiamiento militar y entrenamiento de Estados Unidos a los aliados en la región. Tenemos que recordar que una serie de países fueron derrocados, como la República Dominicana, como Guatemala, de Jacobo Arbenz, y que estos países, bajo el pretexto de que tenían relaciones con la Unión Soviética o de que tenían un programa comunista, se llevó a cabo violencias de un nivel intolerable, ¿no? Es decir, una serie de masacres, una serie de destrucciones, y sobre todo es algo que no se puede olvidar. Entonces, en esta memoria histórica es algo que los pueblos de nuestra América deben tener en cuenta y rechazar toda injerencia por parte de Estados Unidos. Y esto es un punto clave, es decir, la oposición venezolana no ha tenido capacidad, no ha tenido la inteligencia suficiente como para proponer un programa, una candidatura viable, un liderazgo, una cohesión en sus filas, con lo cual su credibilidad nunca ha sido suficiente como para poder plantear llegar al poder de manera legal y democrática. En estos 18 años de revolución bolivariana, el esquema que estamos presenciando hoy en día de confrontación violenta en las calles es sencillamente el resultado de la incapacidad de la oposición venezolana para llegar al poder de manera democrática. Incluso el Papa Francisco, ante la pregunta que le hacían sobre si se podría relanzar la iniciativa de diálogo que está apoyando, junto a otros expresidentes como Rodríguez Zapatero,
Ante esta pregunta, el Papa Francisco respondió que eso era muy difícil y si se hiciese tenía que ser bajo condiciones muy claras, reconociendo también que la oposición está dividida y que no tiene voluntad de diálogo. En este contexto es en el cual el gobierno de Nicolás Maduro lanza una iniciativa muy audaz que consiste en la Asamblea Constituyente. En realidad, la revolución bolivariana no plantea un cambio de un sistema rígido a otro sistema similar, sino que el proceso constituyente es algo que debería considerarse como cotidiano, es decir, como dar el poder al pueblo, es decir, el poder popular. El poder popular consiste en que pasamos de una democracia representativa a una democracia protagónica y participativa. Por lo tanto, esta iniciativa, en este contexto, es muy útil para preservar la paz, para preservar las conquistas de la revolución y esperemos que esto sirva para profundizar incluso más las iniciativas de la revolución bolivariana en estos 18 años, en particular la transición hacia un socialismo, la transición hacia formas de organización popular con el Estado comunal, y esto es lo que podría hacer irreversible las conquistas de la revolución, como son el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho de una vida digna y el cambio del neoliberalismo hacia otro mundo posible.